Sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, los pequeños RNA tripanosomátidos. Así que en realidad vamos a hacer así. Primero voy a empezar por los agradecimientos a Florencia y Alfonso, que me prestaron varias diapositivas. ¿Tá? Esto lo había puesto al final, ahora lo puse al principio porque me parece justo decir que perdí una presentación y me salvaron unas presentaciones de ellos en esta semana. Bueno, comenzar como empezar con este esquema de flujo de la información genética, mal llamado en algunos momentos dogma, pero que sí es uno de los manejos de los temas que... perdón si estoy medio cortado al principio porque me quedé pensando unas cosas para preguntarle a Karina, entonces estoy todavía con la respuesta inmune. Bueno, sabemos que la información genética fluye de alguna manera desde la información almacenada en el ADN, pasando por el ARN, luego por la proteína, y eso es una especie de paradigma, ¿sí? A través de la replicación, que falta acá, la replicación, la transcripción y la traducción. Posteriormente a estos hallazgos que tienen mucho que ver con el develar la estructura de ADN-B de Watson y Crick, etc., ¿sí? Se fueron descubriendo otros procesos como la retrotranscripción, el splicing y el splicing alternativo y un conjunto de ARNs que participaban en procesos regulatorios y que se les llamaba, en términos genéricos, ARNs reguladores. Entonces, ¿qué tienen en común estos procesos, ¿sí? Que se descubrieron por accidente o por investigación en Drosophila o Caenorhabditis o por estudios en retrovirus o por estudios de procesamientos de ARNs heterogéneos nucleares en mamíferos, entre otros, que todos tienen como principal protagonista al ARN, ¿sí? A la molécula de ARN, que de alguna manera era pensada siempre como una especie de intermediario, y siempre cuando se hablaba de ARN, en mis tiempos, era el ribosomal, el transferencia y el mensajero. ¿Sí? Entonces se hablaba de estas tres moléculas. Pero el mundo ARN comenzó a crecer y a crecer y a crecer hasta que tuvo una especie de punto de inflexión allá por el 2000. Así que estamos hablando, en términos de biología, de investigación en biología, estamos hablando de hallazgos bastante recientes. ¿Sí? Acá hay un esquema de la molécula de ARN, ¿sí? Es un polímero de nucleótidos, como ustedes saben, el nucleótido que está compuesto por una base nitrogenada, una pentosa y fosfato, estos son los enlaces fosfodiéster, y este es el sentido 5', 3', ¿sí? Que siempre hablamos, refiriéndonos a los carbonos de la pentosa. ¿Sí? Entonces la pentosa que está presente en la pentosa que está presente en el ARN es la ribosa, ¿sí? Y las bases nitrogenadas son AUGC. O sea que acá cambia, con respecto al ADN, la U en vez de la T. Es decir, estas diferencias no afectan el apareamiento de bases, pero le dan versatilidad, ¿sí? Hay a veces otros apareamientos que no son frecuentes en ADN, y sí en RN, y hay un 2'OH. El 2'OH, en bioquímica y biología molecular, sabemos que lo hace bastante sensible a algún tipo de tratamientos. Por ejemplo, a un pH muy básico se degrada de una forma diferencial con respecto al ADN. O sea que el ARN no solo es delicado porque las ribonucleasas aguantan mucho, sino que también porque tiene ciertas susceptibilidades diferentes con respecto al ADN. Fíjense que lo que tiene acá es un grupo OH en la pentosa, y eso hace que el azúcar sea ribosa, y acá tiene una desoxirribosa, acá hay un hidrógeno, ¿sí? Es un hidrógeno y un OH. El 2OH tiene importantes consecuencias estructurales y funcionales, determinando, ¿sí?, aspectos que tienen que ver con la conformación y una estructura
que no es de doble hebra, sino monocatenaria con respecto al ADN, que es una estructura más estable. Pero eso no quita que se generen estos apareamientos y que se generen estructuras terciarias, ¿sí? Si hacemos una analogía con las proteínas. A su vez, el OH, ¿sí?, tiene un nuevo centro, ¿sí?, donde tengo una carga parcialmente negativa, parcialmente positiva, y se me pueden generar acá puentes de hidrógeno nuevos, que no se me generarían en el ADN. Esto todo suma a que el ARN es una molécula un poquito más compleja en cuanto a lo que se pensaba antes, ¿sí?, de que, este, con todas estas propiedades. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí?, de distintas burbujas, estructuras de 2, 4, ¿sí?, estos pseudonudos y los hairpin, que ya los conocíamos por los ARN de transferencia. Sabíamos además que el ARN de transferencia no está planchado así como lo planchamos en los dibujitos, sino que tiene una estructura parecida a una L, y que esa estructura variaba un poco entre uno y otro. Y también sabíamos desde hace mucho que esos ARN de transferencia tienen modificaciones posttranscripcionales, que serían el equivalente a las posttraduccionales de las proteínas, muchas modificaciones que son claves para su función. Así que de alguna manera había un montón de pistas de que la molécula de ARN es algo más compleja, tendría mayor complejidad funcional de ese mero flujo de información donde la pobre queda en el medio y lo que hace es copia el ARN, le copia información al ADN y la pasa para las proteínas, y ahí quedaba de una forma algo sosa. Acá hay algunos ejemplos de modificaciones de uridina. El agregado de uridina permite que se genere, por ejemplo, dihidroxiuridina o pseudouridina, que son modificaciones bien importantes a nivel de ARNs posttranscripcionales, ¿sí?, que obviamente no pueden suceder en el ADN. El concepto de ARNs no codificantes, ¿sí?, el concepto de ARNs no codificantes es un concepto que es centrado en las proteínas. O sea, no es muy feliz hablar de ARNs no codificantes, pero se les llaman no codificantes. Codifican, pero codifican ARNs que van a tener una función. Entonces los ARNs no codificantes, conocidos desde hace muchas décadas, son los que veníamos nombrando, los tRNA, porque terminan en tRNA, los ribosomales, que no sé si los nombramos, y algunos más que vamos a mostrar ahora. Así que los seguiremos llamando no codificantes para seguir con la convención, pero en realidad habría que decir que algunos procesos, ¿sí?, terminan en la transcripción y otros siguen hacia la traducción, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que se acepta y el nombre que se les da. El ribosomal, ¿sí?, ARN ribosomal, ya lo conocen, ¿sí?, es decir, es un ARN que va a tener una función fundamental en la estructura y en la catálisis de la estructura del ribosoma y en la catálisis durante la síntesis proteica, ¿sí? Es el núcleo estructural y funcional central del ribosoma, la subunidad menor, marco en el que los ARN de transferencia se ajustan con precisión, y la mayor cataliza la formación del enlace peptídico. Esto ya fue mostrado en el curso, era simplemente para recordar entonces que aquí están los ARNs ribosomales, entran los ARNs de transferencia unidos al aminoácido que le corresponde, ¿sí?, y va a pasar por aquí el ARN mensajero, ¿sí? Los ARNs de transferencia transfieren, digamos, a través de su anticodón por un lado y el aminoácido por el otro, de alguna manera son los que decodifican, ¿no?, esto es lo que ya lo saben, el mensaje de 3 letras que viene del ADN, en caso que sea un organismo de los más frecuentes. Si no, vendría del ARN si fuera un retrovirus, por ejemplo. O sea, decodifica un mensaje de 3 letras a uno de una letra, que es el aminoácido. Y ahí hay unas enzimas claves de las que Sergio habló muchísimo, que son las aminoacil tRNA sintetasa, y así que acá hay todo otro código, eso también es bastante conocido. También se conocían desde hace mucho tiempo los ARNs pequeños nucleares, que se les dice snRNA, ¿sí?, los ARNs pequeños nucleares,
que participan en varios procesos, por ejemplo, splicing de ARNs preprocesados, o sea, en la maduración del ARN, y también se conocían los snRNAs, Small Nuclear RNAs, que se encuentran en el nucleolo y su principal función es participar en la modificación post-transcripcional de los ARN ribosomales. Lo que está pasando ahora, a medida que los métodos de análisis son cada vez más potentes en cuanto a ir al detalle de secuencias y modificaciones, es que se están descubriendo nuevas funciones de los SNO-RNA. Lo que es importante acá es que entonces no era nuevo que hay RNAs no codificantes, llamémosle así, pequeños, ¿sí? Esto no era nuevo, y que el ARN, ¿sí?, muchas de sus funciones son posibles debido a que se modifica post-transcripcionalmente, ya sea por acción de nucleasas o ya sea por acción de enzimas que facilitan, de actividades enzimáticas, que facilitan, por ejemplo, este tipo de cambios como la pseudouridina. Que hasta ahí es lo que se sabía. ¿Está bien? Lo que pasó en los últimos 20 años es que se descubren por varios, como yo les dije, a través de varios trabajos en paralelo, ¿sí?, donde el organismo, creo que el organismo que fue el primero que llamó mucho la atención fue Xenorhabditis elegans, a través de algunos RNAs no codificantes como los LET, pero también trabajos en Drosophila y también algunos en mamíferos vinculados a la inactivación de cromosoma X, es que aparecieron un conjunto de RNAs no codificantes que mostraron que el mundo RNA era mucho más complejo de lo que se hablaba. De hecho, en la revista Science, 2002 sale esta etapa, ¿sí?, nuevos roles de los RNAs, y es el breakthrough del año, digamos, porque es en ese momento que empieza a emerger que acá había algo muy importante y que nos estaba pasando por delante y que no lo estábamos viendo, que de alguna manera nos terminaba de complementar todo lo que sabíamos sobre, por ejemplo, regulación de expresión génica, regulación de la traducción o regulación de la cromatina. ¿Está bien? Se sabía entonces, se comenzó a conocer entonces que los RNAs no codificantes participan en estos procesos: inhibición de la traducción de ARN mensajero, degradación de ARN mensajeros, mecanismos de defensa de genomas contra virus o transposones, ¿sí?, y organización de la cromatina. Como ven, estamos hablando de procesos enormes y sumamente complejos, y esto a partir de acá explota en cuanto a número de publicaciones bueno, y seguramente ya pasó la ola de que se analizó por todos lados y se hipertrofió, como pasa siempre en algunos casos, la relevancia, y ahora se conoce la relevancia de algunos y que en otros casos son mecanismos complementarios. Entonces, hablando de estos RNAs no codificantes descubiertos en forma relativamente reciente, tenemos podemos ir desde los más pequeños, que son los small, que son de los que vamos a hablar hoy, small non-coding RNAs, hasta los long non-coding RNAs. Y fíjense que acá, que estábamos acostumbrados a pensar que, bueno, que los RNAs más grandes eran los ribosomales, pero que en general más bien estaban los mensajeros que venían protegidos y los demás tendían a ser un poco chiquitos. Se conocían algunos, el de la partícula de reconocimiento de señal, por ejemplo, se conocía, los Volt RNA también se conocían, los transferencia. Nos encontramos que tenemos en un extremo estos, que los voy a mencionar ahora ya, de 20 a 30 y pocos nucleótidos, que tienen una función particular, hasta el GIST, que yo les hablaba
del cromosoma X de 17 kilobases y algunos de 108 kilobases. Esto, los que vivimos el proceso, nos parecía inaudito tener estos ARN funcionales dentro de una célula. Entonces me voy a detener en los small no codificantes, que en términos generales funcionan como guías específicas de secuencia para silenciar o regular genes, transposones y virus, y para modificar estructura de la cromatina. Los tres, digamos, que quedaron en el centro del estudio, ¿sí? Desde a partir de este año 2000, 2002, en el año 2006, dos investigadores que, bueno, ya me acordaré el nombre, reciben el premio Nobel por su investigación en RNAs pequeños no codificantes, son los siRNA, Short Interfering RNAs, los microRNAs y los piRNA, que son asociadas a PIWI, ¿está bien? Entonces, voy a hablar un poco de estos tres antes de entrar a tripanosomas, porque no se sabe mucho en tripanosomas. Voy a hacer un breve resumen. Junto con, con estos interferentes, microRNAs y piRNAs, paréntesis aparte, esto de conocer el mecanismo de RNA interferencia generó todo un desarrollo tecnológico que antes de que surgiera CRISPR fue fundamental para estudiar función de genes, pero eso es un paréntesis. Entonces, y si cuando empezaron a emerger todos estos RNAs, y se vio que no eran degradaciones al azar, que eran procesamientos específicos, en paralelo con estos small RNAs surgen vías, ¿sí?, de procesamiento de los small RNAs. Y entonces empiezan a aparecer, de alguna manera, las participantes principales de la existencia de estos RNA, ¿sí?, que son las enzimas, cuyas actividades fueron también descubiertas muy recientemente. Así que nosotros empezamos a escuchar cada vez más frecuentemente la palabra droya. Droya, ¿sí?, es una RNasa de tipo 3 encargada del primer paso de procesamiento síntesis de microRNAs en el núcleo. Yo ahora voy a volver sobre cómo se procesa un microRNA, pero acá tenemos un gen, ¿sí? Acá tenemos que se transcribe como una por RNA polimerasa 2, tiene el 5' cap, está poliadenilado y ahí se llama microRNA, y ahí aparece droya, que es esta, ¿sí?, dentro del núcleo para formar un pre-microRNA, ¿sí? Y ese pre-microRNA puede ser exportado al citosol. Entonces, droya es esta RNasa encargada del primer paso en el núcleo, ¿sí?, y genera este tipo de procesamiento. Después la otra palabra que apareció, es dicer, que también viene de las RNasas 3, acá tiene varios dominios, acá está la estructura de una de ellas, que creo que es también Pirococcus furioso, como el otro que está en el ejemplo. A ver, permiso. Está. Dicer, que fíjense que está en esta parte del procesamiento. El pre-microRNA, ¿sí?, es procesado a un microRNA duplex, ¿sí?, y como ven acá está la actividad Dicer, perdón. ¿Sí? Contiene dominios helicasa, ahora lo vamos a ver. Tanto helicasa como PAS es una proteína grande, está en el citoplasma y cataliza este mecanismo. Es SIN de ARN de doble hebra y premicroRNA, o sea que participa tanto del procesamiento, ¿sí?, de la vía de procesamiento y de síntesis de siRNAs y también de microRNAs. La particularidad que tiene es que me deja un grupo fosfato 5' y un OH que protruye por dos nucleótidos, ¿sí?, acá me deja este tipo de fragmentos. O acá lo que se muestran son los diferentes dominios de Dicer, ¿sí? Después el otro nombre que empezamos a escuchar mucho fue argonauta, ¿ah?, que es una proteína que juega un rol central en procesos de silenciamiento de ARN. ¿Por qué va a formar parte de un complejo, ¿sí?, que es un complejo que va a participar en el silenciamiento de genes, que es RISC? Acá está la proteína argonauta. ¿Por qué se llama argonauta? Bueno, este dicer se llama dicer porque hace picadillo o recorta,
y argonauta se llama argonauta porque parece que se parece a un pulpo argonauta, así es el nombre de la proteína, y une diferentes clases de pequeños RNAs. Fíjense que ella sí participa de micro, SI o piRNAs, y de alguna manera favorece, favorece llevar los small RNAs hacia sus blancos específicos, ¿sí? A los que se van a complementar. Y de esta manera, todo el aparato RISC, todo el complejo RISC va a funcionar dependiendo de la función de ese pequeño RNA. Así que entonces, acá está la proteína argonauta, y acá lo que se ve, ¿sí? Es una parte del sitio activo donde acá tengo un ARN doble cadena, ¿sí? Doble cadena que está en el sitio activo y va a ser procesada. Esta familia argonauta, a su vez, ¿sí? Bueno, acá está, como dijimos, tiene dominio PAS, un dominio PIWI, ¿sí? Y este dominio MIL, ¿sí? Esta es la estructura, acá se muestra otra vista de la argonauta con una ARN doble cadena, el sitio catalítico, ¿sí? Y acá lo que se comenta es que PIWI es un slicer, es una RNasa H-like, ¿sí? PAS identifica el extremo 3' OH del pequeño RNA. Recuerden que lo que hacía Dicer era dejar un 3' OH protruyente, y eso es importante para que lo identifique, ¿sí? Es argonauta a través de PAS, ¿sí? Y este MIL une los extremos 5' OH de los pequeños RNA. Así que lo que se ve acá, si volvemos, es prácticamente una vía metabólica, ¿no? Es una vía de procesamiento metabólica que comienza en el núcleo y termina en el citoplasma. ¿Está bien? Y acá está entonces argonauta. Recordar que argonauta no es una proteína, sino que es una familia de proteínas, y se puede dividir en dos subfamilias. Ago, que se expresa ubicuamente, ¿sí? Y está asociada al silenciamiento de siRNAs y de microRNAs, y PIWI, que es una argonauta, pero está, está asociada, una expresión principalmente en stem cells y centros germinales, y se asocia con otra familia de pequeños RNA que se les llaman piRNAs. Estos son un poquito más grandes y son los piRNAs, ¿sí? Que vamos a comentar ahora en breve. Los genes PIWI se identificaron originalmente codificando proteínas regulatorias responsables para mantener un estado indiferenciado de división en células germinales de Drosophila. Están altamente conservadas y presentes en plantas, animales y procariotas. Así que entonces, repasando, tenemos que Droya, Dicer y Argonauta formando un complejo RISC, porque no está solita, pero Argonauta es la que va a llevar, ¿sí? al RNA azul blanco, ¿sí? Son núcleos centrales para que existan y puedan actuar estos pequeños RNA. Acá hay un ejemplo del complejo de cargado de RISC, acá está Dicer y Argonauta, ¿sí? Y acá un esquema que no voy a entrar, pero que, como ven, participan muchísimas más proteínas, y por ejemplo, es un RISC de hepatocito, pero también hay cambios dependiendo del organismo y de algún tipo de tejidos. La biogénesis, ¿sí? de los short interfering RNAs, que fueron de alguna manera los primeros que se empezaron a ver, tiene que ver con este tipo de procesamiento. Dicer genera estos pequeños RNA completamente donde la complementariedad es total. Esto es capturado por RISC, y lo que hace RISC es llevarlo a su RNA blanco, por ejemplo, ¿sí? Y se degrada este mRNA. Esto puede ser un mecanismo de defensa a un virus, a RNA. Entonces, es un virus que sintetiza ARN, ¿sí? Sale al citosol para ser traducido, y Dicer de alguna manera defiende del virus o del retroelemento, por ejemplo, nos defiende, es decir, y tenemos este mecanismo de defensa que lo que hace es destruir el RNA que podría transformarse en una nueva partícula viral.
como ya vimos, ¿sí? Tenemos el 3'OH de un lado y por una actividad quinasa el 5'-fosfato. Así que entonces tengo 3'OH, 5'-fosfato, hay una hebra que se degrada, olvidé decirlo, ¿sí? Que RISC carga la doble hebra, degrada una, y la hebra guía, ¿sí? Es la que va a quedar, ¿sí? Que va a reconocer, es decir, la que va a quedar y que RISC la va a llevar al RNA mensajero, ¿sí? Que va a ser su blanco. Y aquí va a venir la degradación. Así que este sistema es relativamente sencillo, ¿sí? Se corta, se pica de alguna manera el RNA doble hebra en pedacitos que tienen que cumplir con esta propiedad para poder ser reconocidos, y luego, ¿sí? Se va a degradar el ARN, es un mecanismo de ese tipo. Sí, sí. Y esta función, este lo voy a saltar. Bueno, solo decir es que, pero esto prefería ponerlo para hacer real. Bueno, solo decir que la regulación, ¿sí? Que la regulación a nivel del ARN mensajero puede ser por degradación, pero también puede haber una regulación por detención de la traducción. ¿Ah? Perdón, me quedo yo. Sigo con los siRNA. Acá está el esquemita. Seguimos con los siRNA. Saber que hay siRNAs exógenos, transgenes o virus, y endógenos, o sea que es un mecanismo, y donde el procesamiento de los endógenos puede tener algunos cambios con respecto a los exógenos. ¿Está bien? Y bueno, y acá hay un conjunto de funciones o de situaciones en las que actúan los siRNA. Esto es un ejemplo de plantas y otros animales, etc. Y tenemos toda una nomenclatura, si actúan en cis, si actúan en trans, a nivel de dónde actúan, a nivel de heterocromatina, clivaje del transcripto, etc. Pero entonces el punto importante es que se procesan en una parte, hasta Dicer, se procesan igual que los microRNA, pero se tratan de doble hebras complementarias totalmente. ¿Está bien? Con respecto a los Piwi Associated RNA, que son los piRNA, son un poquito mayores, de 30 nucleótidos aproximadamente, ¿sí? No se generan por Dicer, ¿sí? Está descrito en mamíferos y otros organismos. Ahora esto está viejo, ahora es un poco más amplio, y son esenciales en mantener la integridad del ADN de líneas germinales y stem cells. ¿Está bien? Acá hay este trabajo, ¿sí? Lo que muestra es, esto es en líneas germinales, en estudios de transcriptómica de líneas germinales, lo que muestra es las abundancias relativas de RNAs ribosomales, ¿sí? De transposones, etc. Y bueno, y por dónde, la verdad que esto no me acuerdo a dónde están acá están los verdes microRNAs, los repetidos, esto me lo perdí, no sé por qué está esto acá. Y luego lo que les quería comentar era sobre los microRNA, que de alguna manera fueron la vedette a partir de esto. Es decir, se estudió mucho siRNA, microRNA, pero esto es un ejemplo entre 2001 en su descubrimiento al 2010, fíjense lo que aumentó, y esto continuó aumentando en forma exponencial, esta familia que son los microRNAs, ¿sí? Los microRNAs inducen degradación o inhibición de la traducción, actuando principalmente a nivel de las regiones 3'UTR, ¿sí? Tienen estructuras de este tipo, estructuras secundarias y terciarias de este tipo, comprenden 2% aproximadamente de los genes en animales y regulan más del 30% de los genes en animales. O sea que esto nos muestra la relevancia de los microRNAs, ¿sí? Del punto de vista de la regulación de la expresión génica, y repito que esto fue descubierto muy recientemente. Acá se muestra un esquema, ¿sí? de toda la síntesis del microRNA, ¿sí? Acá lo que tengo es el gen del microRNA, que como vimos, lo transcribe la polimerasa 2, se le agrega CAP y poli-A, se procesa
por Droya y se forma, tengo el pre-mRNA y se forma el pre-microRNA que sale, ¿sí? Lo procesa Dicer y se me forma un dúplex de microRNA, ¿sí? Que tiene este tipo de formación en burbuja, ¿sí? Este dúplex, ¿sí? Va a tener una hebra guía y una hebra que se degrada, y esta hebra guía es la que va a ejercer la acción del microRNA. Acá hay una vía compartida, esta vía es compartida con el siRNA. Bueno, muchos están en regiones intergénicas o intrones, se encuentran muchos de ellos en tándem, en unidades de transcripción juntos, ¿sí? Y acá tenemos algún ejemplo, ¿sí? de estos microRNAs que se transcriben, ¿sí? Varios de ellos en un único transcripto que posteriormente van a ser procesados, ¿tá? Esto lo voy a saltear y queda ahí, ¿sí? Entonces, también esto lo voy a saltear, lo puse como ejemplo de cómo pueden interferir, ¿sí? En la maquinaria de traducción, los microRNAs, de una manera que tienen es inhibir, ¿sí? la traducción a través de interferencia en la maquinaria. Bueno, y sigo. Y tienen varias formas de complementariedad, ¿sí? O sea, es decir, lo que es importante es que no es, a diferencia de los siRNAs, no hay una complementariedad del 100%, sino que puede haber una complementariedad 5' dominante, una 3' compensatoria, ¿sí? O la canónica, que es de este tipo, donde yo tengo tengo una región, semilla acá, que el apareamiento es completo, luego tengo esta región donde no hay apareamiento con respecto al blanco, ¿sí? Y luego algunos tipos de apareamiento en la zona 3', ¿sí? La complementariedad de 7 o más bases en 5' es suficiente para conferir regulación. ¿Está bien? Bueno, también participan en este... Esto pensé que estaba animado y no está animado. Y también participan en regulación de cromatina, etc. En suma es que los siRNA, microRNA y piRNA tienen algunas funciones solapadas, la mayor parte de las funciones distintas. Lo que tienen mayor relevancia en cuanto a la regulación de la expresión génica son los microRNAs, y eh, recordar que a esta altura, y este trabajo es de 2015, la familia o el mundo RNA es muchísimo más complejo, porque esto, fíjense que si en el año 2010 comenzaron a surgir las metodologías de secuenciado masivo, 2008, 2010, de secuenciado masivo, la explosión en la investigación de pequeños RNA fue aún mayor y más expansiva, con la posibilidad de hacer transcriptomas de pequeños RNA. Y también con la capacidad de descubrir largos RNA. Entonces acá lo que se muestra es, en este trabajo, que queda acá para que lo miren, ¿sí? Es que la longitud del RNA, y ahora si tenemos acá los small RNA, a los tres que estuvimos hablando, que son los pi, los mi y los SI, que no sé dónde están acá, y los SNO y SN, etc., ¿sí? Se suma otro conjunto enorme, de los cuales algunos yo no sé qué son, otro conjunto enorme, ¿sí? Algunos vinculados a long non-coding RNA, etc. Así que entonces, estos nuevos hallazgos de la biología del ARN, ¿sí? Está todavía, hay mucho por descubrir todavía. Esperen que quería mostrar una cosa antes. ¿Ahora dónde me quedó? Ah, acá, perdón, todavía. Eh, bueno, parece que queda mucho, pero no queda mucho. No, lo corrí mal. Bueno, no importa, pará, voy a hacer así. Este es el final. No, lo que quería mostrar
es esto. Es lo que quería mostrar es que hoy, para estudiar los perfiles de ARN y de pequeños ARN, lo que hacemos es secuenciado masivo principalmente. Y para el secuenciado masivo lo que hago, esto lo saqué del PDF de Illumina. Si hago un secuenciado masivo, yo lo que hago es en el 3'OH, ¿sí? Ligo, esto es uno de los métodos, pero es muy frecuente, ligo en el 3'OH, ¿sí? Un oligonucleótido, luego un primer complementario, ¿sí? Lo extiendo, hago una ligación 5', síntesis de la primera hebra, amplificación leve, o sea, hago una amplificación de pocos ciclos, luego corro un gel y selecciono los tamaños. O sea que yo lo que hago es pasar a DNA el ARN, ¿sí? Pero partiendo de la base que en el 3' tengo un OH y en el 5' tengo un fosfato. ¿Sí? Entonces, de alguna manera estoy seleccionando aquellos pequeños RNA que tienen 3' OH y 5' fosfato. Hoy se sabe que muchos fosforinan en el 3' y otros quedan con un OH en el 3', con lo cual, para tener una panorámica de todo lo que es el mundo RNA, o sea, la técnica me sesga hacia una familia de RNAs. Todo lo que es el mundo de pequeños RNA en cualquier organismo, yo tendría que tener en cuenta las distintas modificaciones de 3' OH y 5' OH, ¿sí? Para tener la panorámica general. Lo que voy a mostrar de aquí en adelante, ¿sí? Todo es utilizando este tipo de métodos, así que seguramente me esté perdiendo la otra parte, ¿sí? La parte de los que se procesan de distinta manera. Estoy simplemente partiendo de la base que hay algunos que tienen 5' fosfato, que tienen 5' fosfato y 3' OH, y estoy usando esos kits. Eso quería comentar que es importante. Entonces llegan los tripanosomas, y bueno, para empezar, los tripanosomas nativos, yo ya lo comenté, no tienen microRNAs. Entonces los microRNAs no existen. Perdón, no se han descrito, pero hay profundos transcriptomas que por lo menos no los encuentran, y de existir serían minoritarios, porque estamos hablando que serían el 2% del genoma humano. Acá no aparecen clásicos o típicos microRNAs. Con respecto a siRNAs, tenemos que Trypanosoma brucei tiene el mecanismo de interferencia, o sea que quiere decir que forma doble hebra, o sea, tiene un mecanismo de tipo Dicer, donde se forma la doble hebra, y entonces luego un complejo se lleva una de ellas y va a degradar, y eso fue fantástico para la gente que trabajaba en Brucei, porque desarrollaron todos los métodos de siRNA en Brucei y pueden ir a degradar, pero luego Cruzi y Leishmania no lo tienen, excepto Leishmania brasiliensis y eventualmente algunas otras Viania. No hay un amplio desarrollo acá de herramientas, pero la mayor parte de las leishmanias no tienen el aparato de RNA de interferencia, y Trypanosoma cruzi tampoco lo tiene. Así que entonces acá empezamos mal, y entonces uno podría pensar que entonces los small RNA fueron dejados de lado, excepto los conocidos y clásicos. Cuando hacemos un análisis de un genoma, por ejemplo, ¿sí? Es decir, acá los genes rRNA, ¿sí? Que se anotan son los clásicos. Fíjense que tienen tRNA, como todos, los RNA5S, SLRNA, que es el splice leader, los SN y los SNO-RNA. Llama mucho la atención, ¿sí? Que los SNO-RNA, el número de genes de SNO-RNA, y esto ya se sabía de los genomas del 2005, es enorme, ¿sí? Y aparte se encuentra en el compartimento core, y acá hay un esquema de SNO-RNA, y se distribuyen en tándem, ¿sí? Este es un tándem de SNO-RNA que aparece como un repetido en la representación genómica, ¿sí? Acá hay es decir, acá es borrando todo en la página que yo les comenté, cómo se ven los genes estos en tándem de SNO-RNA en Trypanosoma cruzi. Acá, volviendo a pintar, me aparece en el compartimento core los SNO-RNA, ¿sí? Asociados, ¿sí? A alguna secuencia codificante probablemente. Y acá lo que tengo es, perdón,
Y acá lo que tengo es un ejemplo de los 5S-RNA, ¿sí? Que son ribosomales, que también se distribuyen en tándem. Así que entonces, todos estos se pueden encontrar, algunos tienen muchísimo número de copias, los que tienen alto número de copias, ¿sí? Las han generando tándem. Pero lo que no se encuentran son los microRNA. En el año 2010, pero mucho antes, lo que hace María Rosa García, ¿sí? Y Alfonso Cayota, principalmente, son los que se ponen a trabajar en esto. Nosotros participamos porque teníamos el modelo, estábamos en el mismo laboratorio. Se ponen a investigar la presencia de small RNAs en Trypanosoma cruzi. Y voy a contar una breve historia, ya que me quedan 8 minutos, ¿no? Una breve historia, y es que Carlos Rovira tuvo mucho que ver con esto. Es un investigador que estaba en Suecia, uruguayo, y él nos dijo, está buenísimo que Cruzi no tenga, es que trabajaba, se murió hace muy poco, joven, y es una manera de hacer un homenaje a un querido amigo, pero Carlos Rovira, en un bar de atrás de facultad, nos dijo, está buenísimo que Cruzi no tenga small RNAs, a nosotros nos parecía horrible que no tuviera. Dice, porque no puede prescindir de los small RNAs. Por tanto, debe tener otros mecanismos que seguramente estén presentes en otros organismos. Así que ahí empezó toda esta historia de los pequeños RNA que se la pusieron al hombro Rosa y Alfonso. Alfonso fue el que me prestó unas cuantas, que le agradecía al principio, que me prestó algunas diapos, ¿sí? Que se la pusieron al hombro, ¿sí? Y lo que hicieron fue en aquel momento, 2005, 2007, amplificar, poner unos oligos, amplificar, clonar en PGMT y agarrar y plaquear en placas de Petri, y dijeron, vamos a secuenciar 100 colonias blancas. Secuenciar 100 colonias blancas ya era carísimo para la plata que teníamos, que siempre era poca. Vamos a secuenciar 100 colonias blancas. Entonces, el primer resultado que se encuentran es el siguiente. Se encuentran con que, o sea, bueno, acá está lo que cortaron, se encuentran con que la mayoría es ribosomal, o sea, le sigue el tRNA y acá unos pedazos de RNA mensajero. Así que entonces que eso está bueno como ejemplo, porque uno ve estos resultados, yo no voy a decir, dice, está todo contaminado, esto es rRNA, esto es tRNA, dice, salió todo mal, está todo contaminado, no hay. Pero cuando empezaron, y acá fue importante Alfonso Cayota, que dijo, no, pero esto no es al azar, cuando empezaron a mirar, saco esto del rRNA que quedó para atrás, pero hay cosas interesantes, ¿qué tRNAs estaban presentes? Resulta que no eran todos, eran el tRNA GLU, que se muestra acá, el tRNA GLU que se muestra acá, y el tRNA ASP que se muestra acá. Fíjense que el 25, 26 y 30% de los tRNA que encontraban, ¿sí? En estos clonados, eran solamente de 3 especies. Pero el otro problema es, para un poquito, yo acá corté entre 22 y 40 para agarrar, en teoría, los microRNAs, porque pensábamos, debe haber microRNAs capaz. Y resulta que no, solo habían mitades, 5' y 3' de los tRNAs. Este fue uno de los primeros trabajos a nivel mundial. No lo digo porque yo participo, porque no hice nada, o sea, no piensen que es autobombo, porque yo no tuve nada que ver más que poner los parásitos y ayudarlos con cómo se extrae el ARN. Pero es interesante porque les costó muchísimo publicarlo, se lo rebotaron, volvió para otra revista. En MVP al final, con un montón de peros, lo aceptaron, y es de los primeros trabajos donde describen que este nuevo tipo de small RNA, que es el mini tRNA. Entonces muestran que entonces ellos dicen esto, que son mitad de 5' o 3', que son discretas y que no son todas, y que tienen que estar cumpliendo una función. ¿Sí? Fíjense que 10 años después, en el Annual Review de Genética, aparece una revisión sobre las funciones no canónicas de los tRNA y los mini tRNAs. Y entre ellos están
los fragmentos de tRNA y a qué nivel están trabajando, organización de cromatina, variaciones de secuencia, etcétera, etcétera. Digo porque me parece bien interesante como historia, porque si uno arranca acá, puede decir, pucha, se me contaminó esto, me salió todo mal, lo repito o dejo de lado a este. Y bueno, y que este bichito otra vez más sirvió, estos bichitos, para descubrir un mecanismo que es bien interesante. Luego, eh, 9 años después, sale este trabajo en Bruselas, donde uno de los tRNA pequeños esos se encuentra que tiene un rol en las respuestas a estrés, etc. O sea que fíjense que acá hay todo un camino abierto que no fue explorado. El grupo de Rosa, Cayota, etc., en este momento totalmente abocados a cáncer, dejaron el tema de Cruci, nosotros estamos haciendo algunas cosas, pero hay muchísimo para hacer. Posteriormente salió este trabajo de que las vesículas de Trichomona vaginalis contienen preferencialmente tRNA derivados de pequeños RNA, ¿sí? Ahora en 2020, o sea que acá, ¿sí?, apareció de esta manera una nueva, un nuevo, esto lo voy a pasar, perdón, lo voy a pasar, un nuevo pequeño tRNA. Esto ya se lo mostré, ¿sí? Y posteriormente, algunas otras cosas que estudiaron es cómo se ubicaban esas mitades tRNA, ¿sí?, a nivel, en FISH, a nivel de los parásitos, y encontraron que estaban en gránulos específicos, con lo cual se describe la presencia de gránulos. Ya el grupo de Fraya había visto gránulos de estrés en los tripanosomas, en Trypanosoma cruzi, ¿sí?, en algunos genes que habían estado estudiando, pero entonces estos tRNA tendrían algo que ver con los gránulos de estrés o eventualmente con los cuerpos P, ¿sí?, que también se encontraron. Bueno, estos son otros ejemplos de dónde se localizaban y cómo estaban, ¿sí?, de alguna manera asociados a estrés estos tRNAs. Y luego, ¿sí?, siguiendo con pone que los gránulos, acá dice tRNA, los gránulos asociados a estrés nutricional no colocalizan con los gránulos que tienen mitad representativas de tRNA, o sea que encuentran que hay dos tipos de gránulos por lo menos, y finalmente voy a mostrar este trabajo, que es como la segunda parte de la tesis de doctorado de María Rosa García, ¿sí?, que lo que hacen es extraer vesículas extracelulares, lo que en aquel momento se llamaba exosomas, ¿sí?, pero serían microvesículas, extraen vesículas extracelulares y lo que hacen es estudiar la población, la población de pequeños RNA, ¿sí?, de pequeños RNA en las vesículas o las poblaciones totales. Y lo que ven es que Trypanosoma cruzi por lo menos hace una separación de tRNAs, de pequeños RNAs, y algunos los envía al exterior en microvesículas. Y eso no solo pasa para las mitades de RNA, sino que también pasa para otros, como los SNO-RNA, Fíjense, me voy a detener acá, en estos SNO-RNA, fíjense que acá estoy en microvesículas, acá estoy en lo que sería el intracelular, y lo que estoy viendo acá, y esto nosotros ahora que con Florencia Díaz retomamos esto durante el ciclo celular, estamos viendo cosas parecidas. Esto no es que sea un SNO-RNA que se expresa diferencialmente, sino que hay un procesamiento de un SNO-RNA, ¿sí?, donde acá tengo una molécula de 25 nucleótidos y otra de 27 nucleótidos, y esta de 35. Una que está en microvesículas y otra no. O sea que el estudio de estas probablemente nos dé, es una hipótesis, ¿sí?, nos dé pistas sobre mecanismos microRNA-like en estos tripanosomáticos. Y esto, ¿sí?, en este análisis global, la mitad de los genes de small RNAs de tripanosomas quedan sin asignar, porque no tenemos, o sea que seguramente haya más son los hipotéticos, más todavía para anotar. Así que hay bastante para hacer, aquí es un poco una imagen grande de lo que les mostré, hay bastante para investigar y seguramente estas sean vías claves, son vías claves seguramente por los cambios que estamos viendo. Yo no mostré todo, pero los cambios que estamos viendo a nivel de ciclo celular y de ciclo de vida en el caso de Trypanosoma cruzi. ¿Está bien? O sea que lo que proponemos es que los ARN están cumpliendo estos roles relevantes
y que serían vías hasta ahora no canónicas, porque los tRNA se descubrieron como algo no canónico, pero ahora son canónicos porque están, bueno, hay una explosión en este trabajo de los tRNAs, y siempre volviendo a esto, de que todos estos ensayos, la mayoría, están hechos con el sesgo de que tienen que tener un 3' OH y un 5' fosfato. Es decir, que además falta por explorar toda la otra parte, ¿sí?, de los RNAs procesados de diferente manera. Bueno, creo que fui muy rápido, pero terminé 13:43. Muy bien, muy bien. Ni Voy a siquiera comer. tuve que decir algo. Voy a comer. Espectacular. Espectacular, eso Robelo nomás lo logra. Lisa, ahí hay una pregunta. Sí, absolutamente interesante. Yo estaba totalmente atenta. Quería hacer una pregunta y es, ¿qué tanta posibilidad de esos RNAs de transferencia pequeños que estén siendo secretados pueden estar regulando la expresión génica de la célula? ¿Hasta qué punto podría llegar a estar pasando eso? Bueno, perdón, Ulrike, pero tengo que volver a compartir pantalla. Yo, Perfecto, ningún problema. no, yo acá, no, yo lo pasé de largo, pero otra cosa que hicieron este grupo, que era nuestro grupo, pero ellos tenían como una parte, éramos varios grupos en uno, pero una cosa que hicieron, que a mí me parece un experimento, creo que lo tengo acá, hermoso, fue marcar los tRNA, ¿sí? Lo que hacen es marcar fluorescentemente el tRNA ¿sí? Cargan los parásitos con tRNA, ¿sí? Y lo que hacen es poner estos traswell, ¿sí?, que son de, no acuerdo, 0,2 micras, y no pasan los parásitos, y encuentran, ¿tá?, estos son los parásitos cargados, ¿sí?, y encuentran, acá debería decir, bueno, creo que uno es la cámara de arriba y otro es la de abajo. Acá dice bottom chamber en los dos, y en realidad es una arriba y otra abajo, y encuentran que los RNs, ¿sí?, entran o sea que confirman que hay una transferencia, ¿sí?, que hay una transferencia de unos parásitos a otros. Y ¿Y eso son también, en microvesícula, en exovesícula? bueno, ellos acá lo que hacen es marcar el parásito. Lo que piensan, y creo que llegaron a demostrarlo, es que hay tanto libres en forma de ribonúcleoproteínas como en microvesículas, de las dos maneras. Y también vieron, ¿sí?, que no lo tengo acá, que es un trabajo que salió en el 2014, vieron que las microvesículas cargadas, ¿sí?, con tRNAs de Trypanosoma cruzi, y cuando la ponían en células, también transferían esos tRNAs. O sea que claramente acá está habiendo una comunicación intercelular, o sea que la respuesta es sí. A la pregunta de Lisa, sí, es sí, se transfieren, y claramente, o sea, este grupo dejó el tema cruzi y se dedicó solo a células tumorales, porque es tanta la cuestión que está generando. De hecho están, bueno, están publicando muy bien, y que no les daba no podían abarcarlo todo esto, pero ellos lo que están proponiendo casi es como un rol parácrino, por lo menos, de estas mitades terrenas. O sea, que es una manera de avisarle al entorno cómo está pasando. O sea, que probablemente estén funcionando a nivel de interparásitos, pero también con células blanco también, ¿sí? Hay estudios hasta de microambiente tumoral ahora, donde las mitades tRNA tienen que ver. O sea, favorecer el microentorno, esto que dicen, ¿no? Armar un microambiente que no es que la célula metastásica se vaya y se ponga donde sea, porque no sé cuánto más, sino que estimula cambiar el microambiente para poder entonces ahí empezar a crecer. Genial, pero de cierta manera también cuando se pone como en el contexto de dos parásitos sería una transferencia horizontal.
Sí, material genético. exactamente, sí, sí. Sería una transferencia horizontal de ARN, sí. Es maravilloso. Sí, Sí, absolutamente. Muchas sí. gracias, doctor. A ver, Andrés Díaz, y esa es la última pregunta porque seguimos las 2:30 y hay que darles algún tiempito para almorzar. Adelante, Andrés. Sí, hola, muchas gracias. Tenía dos preguntas, la primera ya me la respondió, muchas gracias. Y muy interesante el tema. Quiere decir entonces, acorde a una pregunta que había hecho, que estamos subestimando algún tipo de regulación transcripcional de estos Sí. small RNAs en estos parásitos. Sí. Porque no creo pues que se estén transcribiendo al bulto como los RNA codificantes, como discutimos en las sesiones pasadas, o todo al mismo tiempo, pues. Sí, sí. La respuesta es sí, pero no por convicción, sino que nosotros, cuando no sabíamos nada de esto, Rovira nos enseñó que yo saqué algunas diapos porque era demasiado, pero hay una cosa obvia. Cuando uno hace secuenciado profundo, uno tiene, no sé si me ves a mí, pero uno tiene el ADN y luego mapea los reads. Entonces yo puedo tener una degradación enorme de ARN, ¿sí? Entonces los reads me van a mapear todos en forma general sobre lo que es el genoma. Pero cuando yo tengo todos apiladitos abajo de una zona, es decir, tengo un grupo de reads que todos me dan 22 nucleótidos, por ejemplo, o 25 nucleótidos, ahí lo que tengo es un procesamiento enzimático. Entonces, si eso yo lo encuentro, no importa que no encuentre Argonauta, no importa que no encuentre Dicer, y no importa que no encuentre nada. Lo que hicieron estos bichos es tener un mecanismo que de alguna manera lo procesa, porque lo que estoy viendo es un procesamiento, así que sí que existe. Pero el hecho de ver, es decir, que es un procesamiento diferencial para algunos tRNAs, por ejemplo, en el caso de los tRNA, que pasan a las microvesículas y que de las microvesículas o de los parásitos pasan a otro parásito, seguramente sí. Y nos está faltando toda la parte de esa en regulación. Pero además, cuando decimos, porque nosotros repetimos, no voy a meter en este lío a otros, y a otras, pero yo digo, Trypanosoma cruzi regula en forma post-transcripcional y la regulación se ejerce principalmente a través de la región 3'UTR. Bueno, cuando lo decía en el 95, que ya lo decía, era una cosa. Ahora, si vos decís ahora que la regulación se ejerce a nivel de la región 3'UTR, casi que a una persona que no sea de Cruzi le salta pequeño RNA. Es decir, complejo RISC, pequeño RNA y regulación a nivel del 3'UTR. Entonces, yo creo que sí, que hay RNAs que están funcionando y que están regulando a este nivel, y que bueno, y que ya se descubrirán. Hay que meterse a estudiar y a profundizar, pero sí. Perfecto, gracias, Carlos. Bueno, nos vemos ahora a las 2:30.